Entonces, cuando terminen la reproducción de este video, ustedes podrán hacer las preguntas correspondientes a los autores. Entonces, le doy la bienvenida a todos ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es justamente microbiota intestinal. Tenemos 3 temas que van a tratar sobre ello, pero cada uno con algo específico. Por ejemplo, el doctor Caballero va a hablar sobre la composición de la microbiota intestinal, la doctora Lidia López Arística, la microbiota intestinal y la salud mental, y la licenciada Sabrina Párraga va a hablar sobre microbiota intestinal y dieta específicamente. Entonces voy a proceder a iniciar esta sesión. Espero que la disfruten. Saludos a todos. Hoy vamos a hacer algunos comentarios sobre la composición y fisiología de la microbiota intestinal. Microbiota intestinal es considerado por muchos científicos como nuestro segundo cerebro, un órgano endocrino formado por células que no son humanas. En el epitelio, criptas, mucus y lumen intestinal tenemos trillones de microorganismos que forman nuestro segundo cerebro, el único órgano endocrino formado por células no humanas. Se forma durante nuestro nacimiento y se desarrolla durante todas las etapas de la vida con el consumo de prebióticos, probióticos y fitoquímicos. Para entender el impacto de microbiota intestinal en nuestra salud y nuestro bienestar, existen 2 palabras claves: la composición y el equilibrio que debe tener microbiota intestinal. En la composición de microbiota intestinal se observa la presencia de diferentes grupos microbianos. Particular importancia la frecuencia con que se desarrollan las bacterias. En este mundo microbiano debe existir un equilibrio donde la proporción de los diferentes filos bacterianos, como Firmicutes, Bacteroidetes y otros, modulados por otros microorganismos, es fundamental para la fisiología de este ecosistema, que influye directamente en nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro comportamiento. El equilibrio entre los miembros de la microbiota intestinal es importante para la protección de la salud, porque este ecosistema puede producir importantes cantidades de ácidos grasos de cadena corta, regula niveles de neurotransmisores, sus psicobióticos protegen la salud mental, inhiben el desarrollo de patógenos y también limitan condiciones que puedan facilitar la oncogénesis y otras enfermedades crónicas. Las alteraciones en la composición de la microbiota intestinal va a facilitar el desarrollo de patógenos oportunistas, disminuye la respuesta inmune y se facilitan condiciones
del desarrollo de enfermedades como la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. La correcta modulación de microbiota intestinal con estilos de vida saludables facilita que este ecosistema contribuya con nuestra salud y el bienestar que debemos disfrutar en todas las etapas de la vida. Muchas gracias. Hola a todos los presentes, muy buenas tardes. Soy la doctora Lidia López Arística, especialista en psiquiatría de adultos, y como parte del proyecto UTM Saludable, hoy voy a abordar el tema de microbiota intestinal y salud mental. Seguro que has oído hablar de las mariposas en el estómago, o de algún amigo que toma alguna decisión con las tripas, o quizás tú mismo o tú misma hayas notado que cuando estás nervioso o nerviosa o sientes ansiedad, vas a la nevera, sea la hora que sea, y eliges normalmente aquello que no es precisamente lo más saludable y no lo puedes evitar. O digieres mal, tu ritmo intestinal cambia, o te sientes hinchado o hinchada. Y sí, claro, las emociones influyen en nuestro sistema digestivo. La microbiota intestinal tiene gran influencia en la modulación de la salud y está relacionada con enfermedades diversas como enfermedades mentales, como son las del neurodesarrollo, el autismo, el Alzheimer y la esquizofrenia. Esta influencia se realiza a través del eje microbiota intestino-cerebro. Los expertos le han puesto nombre y se llama sistema nervioso entérico, el cual está formado por más de 100 millones de células nerviosas que revisten nuestro tracto gastrointestinal. Este circuito de neuronas, hormonas y neurotransmisores manda mensajes al cerebro del estado del intestino, de manera que el cerebro decide impactar en el ambiente del intestino, pudiendo modificar la microbiota. Los diferentes estudios en este campo revelan cómo las variaciones en la composición de la microbiota intestinal influyen en todos los aspectos de la fisiología, incluyendo la función cerebral y el comportamiento. En la actualidad hay suficientes argumentos acerca de la relación que guardan el desarrollo y la función del cerebro con el papel protagónico que ejerce la microbiota intestinal, por la posibilidad de influir en afecciones neuropsiquiátricas. Estos criterios van a estar sustentados en estudios de laboratorio con ensayos clínicos en ratones y observacionales en humanos con afecciones neurológicas y trastornos de la salud mental, asociados a desequilibrio en la composición y diversidad de la microbiota intestinal. Aspectos de la vida moderna como nuevos patrones de hábitos dietéticos, el uso masivo de antibióticos o el estrés continuo pueden alterar la composición y o la concentración de la microbiota, lo que se conoce como disbiosis. La disbiosis que ocurre en la microbiota produce modificaciones cuantitativas y cualitativas que pueden repercutir en su composición y diversidad, con alteraciones en la producción de neuroreceptores, en la concentración de metabolitos y de hormonas. En esta dirección, los expertos han evaluado la viabilidad de dicha repercusión como uno de los posibles factores patogénicos que intervienen como causa de enfermedades neuropsiquiátricas. La manipulación de la microbiota intestinal mediante el uso de probióticos, prebióticos y trasplante de microbiota intestinal unido al consumo de una dieta adecuada representan novedosos y recientes enfoques bioterapéuticos encaminados al tratamiento de las afecciones neuropsiquiátricas. Esta nueva visión de las enfermedades neuropsiquiátricas es un paso más en el concepto holístico del cuerpo humano y su patología, dejando atrás el dualismo cartesiano en el cual cuerpo y mente aparecían como entidades con características esenciales muy distintas. Igual, ha llegado el momento de aceptar que después de todo, nuestra razón es más visceral de lo que pensábamos.
Ahora los dejo con esta frase de Hipócrates que decía que tu alimento sea tu medicina. Buenas tardes. El tema que vamos a abordar el día de hoy es microbiota intestinal y dieta. ¿Puede la dieta influir en nuestra salud al alterar los metabolitos fecales derivados de la microbiota intestinal? La respuesta es sí. De la diversidad de la dieta va a depender la composición de la microbiota y esta va a condicionar los diferentes estados de salud. Muchos estudios han demostrado que una microbiota alterada o una microbiota en simbiosis lo que va a provocar es la presencia de enfermedades tales como el cáncer, la obesidad, la diabetes, resistencia a la insulina y las complicaciones que puedan llevar de esta. Asimismo, se menciona que existe una estrecha relación entre microbiota intestinal y apetito. ¿Por qué? Porque cuando la microbiota se encuentra en total armonía, va a existir una mayor producción de hormonas anorexigénicas, tales como la lectina y el péptido YY336, que no se debe confundir con el neuropéptido Y. ¿Qué quiere decir hormonas anorexigénicas? Es decir, que inhiben el apetito, que producen saciedad. Por el contrario, cuando encontramos una microbiota en simbiosis, pues va a haber una mayor producción de hormonas orexigénicas, tales como la grelina, que su nombre lo indica, estas van a producir o van a provocar más hambre. Existen muchos los efectos de los hidratos de carbono en la microbiota intestinal. Así, una dieta rica en hidratos de carbono no digeribles, presente en la fibra dietética, prebióticos y almidón resistente, va a provocar una abundancia bacteriana, una riqueza genética, una mayor presencia de lactobacilos, bifidobacterias y una disminución sobre todo de aquellas bacterias oportunistas como los clostridios. En el caso de las proteínas y su relación con la microbiota intestinal, pues sabemos que existen dos tipos de proteínas, las de origen vegetal y las proteínas de origen animal. En el caso de las proteínas de origen vegetal, el consumo de esta va a provocar una mayor presencia de bifidobacterios y lactobacilos y una disminución de los bacteroides principalmente, que va a conllevar a esto a una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, que sabemos que tiene muchísimas cualidades, sobre todo es un antiinflamatorio que ayuda a prevenir muchísimas enfermedades. También esta condición hace que exista una mejor barrera intestinal y que se disminuyan los procesos inflamatorios. En el caso de la proteína de origen animal, esto va a provocar una presencia mayormente de bacteroides y una disminución de las bifidobacterias, que va a conllevar a una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, que lo que va a conllevar es a una enfermedad inflamatoria intestinal. Asimismo, esto de aquí va a provocar el consumo excesivo de carnes rojas, especialmente va a provocar un aumento de la óxido de tremilamina, que está muy relacionada con los problemas cardiovasculares. En el caso de las grasas, pues tenemos las grasas saturadas y las insaturadas. En el caso de las grasas insaturadas, por ejemplo, el aceite de oliva, el consumo de esta va a ayudar a la producción o a la presencia de Streptococcus, lactobacillus, bifidobacterias, que va a llevar a una disminución de los procesos inflamatorios y asimismo a disminución de los problemas de colesterol en sangre. En el caso de las grasas saturadas, un consumo excesivo de estos va a conllevar a un aumento en la presencia de bacteroides que va con su consecuente problemas de procesos inflamatorios. Y también va a disminuir lo que es la sensibilidad a la insulina. En el caso existen muchas dietas populares que tienen una relación bastante estrecha con la microbiota.
Tenemos, por ejemplo, las dietas ricas en ácidos grasos y proteínas de origen animal que hacen o provocan que exista una menor presencia de bifidobacterias y una mayor presencia de bacteroides, provocando procesos inflamatorios. Sabemos que cuando hablamos de procesos inflamatorios hay una alteración del sistema inmunológico. En la dieta libre de gluten, pues también va a haber una alteración de la microbiota, va a haber una disminución de las bifidobacterias y un aumento de las enterobacterias. Pero en este caso todavía no está claro si existe una relación entre este tipo de dietas y la presencia de diabetes mellitus. Todavía está en estudio. En el caso de la dieta mediterránea, que se caracteriza por tener un alto contenido de frutas, de vegetales, también tenemos el consumo del aceite de oliva y de pescado sobre todo. Y en esta dieta se caracteriza por la ausencia de carnes rojas. Entonces, este tipo de dieta va a ayudar a la presencia o va a permitir una mayor presencia de bifidobacterias, principalmente, que van a ayudar a la eliminación o a prevenir lo que son procesos inflamatorios, la diabetes mellitus y la obesidad. Asimismo, existen efectos de los probióticos y polifenoles en la microbiota intestinal. Tenemos que tanto los probióticos y los polifenoles van a ayudar a la presencia, mayor presencia de bifidobacterias, lactobacillus, y van a disminuir lo que son las bacteroides y otras bacterias oportunistas como las coliformes totales, el Helicobacter pylori y la Escherichia coli. Bueno, en base a esto, ¿qué comer? Es la pregunta del millón. Pues para mantener una microbiota en total armonía, la dieta cumple un papel muy importante. Para ello, se debe incluir alimentos con alto contenido de polifenoles, donde encontramos antes de todo, los polifenoles son conocidos como antioxidantes, es decir, que evitan el estrés oxidativo. Entonces, ¿dónde los encontramos principalmente? En las frutas y vegetales. Hay polifenoles muy comúnmente conocidos como el licopeno presente en el tomate, tenemos el ergosterol presente en el café, el resveratrol presente en las uvas y también tenemos las catequinas presentes en el aguacate, por nombrarles varias. Los probióticos, pues sabemos que son alimentos que contienen sustancias vivas que en cantidades adecuadas son muy beneficiosas para la salud del individuo. Donde encontramos los probióticos principalmente, de los alimentos que comúnmente consumimos, está el yogur, el requesón, pero también existen otros alimentos que quizás no se consuman dentro de nuestra provincia, pero también tienen un alto contenido de probióticos, dígase la kombucha o el miso, que son de origen asiático. Particularmente les digo que son bastante agradables en sabor. Y los prebióticos, ¿sí?, que los vamos a encontrar principalmente en la fibra dietética y en los almidones resistentes. La fibra dietética igual la vamos a encontrar en los alimentos de origen vegetal, principalmente lo encontramos en las frutas y los vegetales, y los almidones resistentes que tienen una condición de que llegan casi todos al intestino y sirven de alimento para las bacterias. Pero estos almidones resistentes tienen cierta particularidad. Bueno, se encuentran en el plátano, papa, yuca, el arroz, en las lentejas, en la avena, pero su mayor contenido en almidones resistentes está en los alimentos crudos. Pero conocemos que por la naturaleza de los mismos, algunos alimentos, si son consumidos crudos, pueden ser letales para la salud de las personas y por eso deben ser cocidos. Pero la intención para que tengan un mayor contenido de almidones resistentes es que estos, una vez cocidos, sufran un proceso de enfriamiento y de esa manera van a tener una mejor cantidad de almidones resistentes y pueden ser muy provechosos para nuestra salud. Sí, esto es todo lo referente a la dieta y microbiota. Igual estamos abiertos para recibir todas las preguntas del caso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que nosotros somos del grupo de investigación de UTM Saludable. Estamos conformados por un grupo grande multidisciplinario, en el cual estamos médicos, estamos nutricionistas, médicos,
psicólogos, tenemos una página de internet específica para comunicaciones, estamos abiertos a la conversación, a las preguntas que tengan referente al tema. Por favor, doctor Ángel, si quiere acotar algo adicional, la doctora Lidia, la licenciada Sabrina, pueden abrir sus cámaras y su micrófono. Buenas tardes, acá estamos agradeciendo que hay 54 personas acompañándonos y estamos acá para tratar de responder las preguntas que amablemente nos quieran hacer. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a romper el hielo que veo que hay timidez en el auditorio. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí. Adelante. Perfecto. Bueno, yo quería preguntar a cualquiera de los expositores, pues, ¿qué significa esa microbiota en estado de equilibrio? ¿A qué se le llama equilibrio? O sea, esto cómo pudiera, a nivel práctico, digamos, encontrar una definición o al menos algún indicador que a nivel práctico nos pudiera ayudar a ver si nuestra microbiota está en equilibrio o está en estado de simbiosis. Me gustaría también que la doctora Giovanna abundara un poquito en esto de estado de simbiosis. O sea, por ahí quisiera, por favor, que me ayudaran con esa inquietud. Buenas tardes. Bueno, la simbiosis es cuando hablamos de que existe una armonía, o sea, las bacterias en nuestro intestino, dígase las que nos puedan causar cierto daño o las que nos pueden ayudar, se encuentran en total armonía, o sea, se encuentran en cantidades adecuadas sin causar ningún daño. Me parece que en el momento de la intervención, discúlpeme, pero grabé muchas veces ese video, equivoqué un término, en vez de decir disbiosis, dije simbiosis, que no es lo mismo ni se escribe igual. Aclaro esa partecita. Pero hablamos de una armonía de la microbiota es cuando las bacterias que se encuentran allí presentes están en un estado que no causan ningún daño a la persona. Mire, si me permiten, yo voy a hacer algún comentario, ¿no? Primero, la microbiota intestinal está formada por trillones de microorganismos. Tenemos más microorganismos en el intestino que células en nuestro cuerpo. Es el ecosistema más numeroso y diverso que existe. Entonces, ahí no hay nadie que sea excelente, muy bueno, y nadie que sea malo, muy malo. Están en equilibrio quiere decir que todos esos filos microbianos, que no son solamente bacterias, hay virus que tienen un papel importantísimo como bacteriófagos, también hay levaduras, hay diferentes tipos de microorganismos. Entonces, cuando están en equilibrio, debido a buenos estilos de vida, tanto de la alimentación como la actividad física, también el equilibrio de hablar. Disculpa la doctora Lidia que me estoy
estoy incursionando en su campo, pero es que esto hay que hablarlo siempre de una forma integral. Bueno, pues ese equilibrio traduce en que hacemos no hay exceso de producción de gases, no hay alteraciones del funcionamiento del peristaltismo intestinal, no hay constipación o estreñimiento, tampoco hay diarreas. Pero también, como la doctora Lidia apuntó, hay otras manifestaciones como nuestro estado de ánimo y algunas alteraciones mentales que pueden ser moduladas por la microbiota intestinal. Como dijo la doctora Sabrina, una alimentación adecuada que incluya probióticos, ¿verdad?, que están en el yogur, prebióticos, esa fibra dietética que tanto hablamos, y también fitoquímicos. Eso ayuda a que exista ese equilibrio. Tenemos que pensar que cuando comemos no solamente vamos a satisfacer nuestras necesidades sensoriales, de energía y de aporte de nutrientes. Estamos con los alimentos cultivando, facilitando el crecimiento de esa población microbiana en el equilibrio que debe estar. Cuando se consumen alimentos que son ricos que tienen altos contenidos de azúcares simples, ahí puede producirse un desequilibrio. Van a crecer más, van a ser más abundantes algunos microorganismos que pueden alterar la fisiología de ese ecosistema. Tenemos que tener presente que este es un ecosistema que está comenzando a estudiarse. Pienso que apenas poco más de 1/1000.000 de lo que debiera saberse es lo que estamos tratando de incursionar. No sé si Héctor quieres más detalles, pero creo que me he extendido mucho. No, para nada. Creo que ha sido súper bien. Bueno, doctora, sí, dígame, doctora. Creo que con respecto a la pregunta que usted hizo, podemos poner un ejemplo, ¿no? Para ver si, no para entendernos mejor o para que el auditorio pueda entender mejor. Por ejemplo, en el intestino es donde se produce el ácido gamma-aminobutírico y la serotonina. Específicamente la serotonina en la etiopatogenia de la depresión se esgrime con muchísima frecuencia. De hecho, existe un grupo de antidepresivos relacionados con este neurotransmisor. ¿Qué pasa? Esta serotonina y este ácido gamma-aminobutírico se produce en los intestinos. No puede atravesar la barrera hematoencefálica, pero por ejemplo, en el caso de la serotonina, a través del triptófano, que sí la atraviesa y es un precursor de este neurotransmisor. Eso por poner un ejemplo. Se han hecho muchos estudios en los últimos años, como bien decía el doctor Ángel, y esto tal vez es, a pesar de que en unos añitos ya se viene hablando, todavía es nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, se han hecho trasplantes a ratones de microbiota, ¿no? De niños autistas, y entonces al pasar de los días, al pasar de la semana, se ha podido comprobar la presencia de síntomas comportamentales en el ratón de laboratorio. Así pudiéramos hablar de los buenos resultados, ¿verdad?, en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, de los probióticos, utilizar probióticos, ¿verdad? Además de los medicamentos, nadie está negando que también a veces en algunas patologías, se hablaba aquí de esquizofrenia, se hablaba de autismo, sea necesario en algún momento aplicar un medicamento, pero la mejoría, según los estudios realizados, es ostensible cuando en la dieta usted añade ciertos alimentos que van a ayudar en lo que se considera posible etiopatogenia de la enfermedad. Muchísimas gracias a los tres expositores por la... Mira, quería ampliar algo, porque cuando la doctora Lidia habló de medicamentos, me acordé de los antibióticos. Y un mensaje práctico que hay que tener en consideración en relación con la microbiota es que si tenemos que consumir antibióticos,
inmediatamente debemos comenzar a consumir probióticos. Esos probióticos van a disminuir los efectos adversos que pueden producir los antibióticos contra la microbiota intestinal. Ahí va un mensaje práctico que debe tenerse presente. Muchas gracias. Excelente. Tengo 2 personas que han levantado la mano y bueno, la doctora Soraya también había escrito, bueno, 3. Gladys Solórzano, Ivonne Howland y José Hernández. Entonces, por favor, Gladys puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, Gladys, no sé qué le ha sucedido. Ivonne, hasta mientras que Gladys pueda conectarse nuevamente a su micrófono. Sí, hola, buenas. Yo les comento que he marcado ahí sin querer, pero bueno, no importa. Aprovecho la ocasión para felicitar a los profesores. Todos gozan de mis respetos y mis reconocimientos, y la verdad que el tema es súper interesante. Y bueno, ya que estoy aquí, solo preguntarle una cosita a los profesores. No sé si me perdí esta parte de la primera parte de la exposición de la profe Sabrina y dijo algo al respecto, pero profe, es una pregunta. ¿Cómo es mejor decir? Microbiota, microbioma, flora, o sea, porque se oyen indistintamente en la literatura. Entonces, sería súper bueno aclarar esto, y así yo también aclaro mis dudas personales al respecto, ¿no? Hola, generalmente más se da por la traducción del idioma inglés, pero a nivel del español se habla siempre del microbiota intestinal. Podemos escuchar el término como la flora intestinal, pero ya eso está un poquito abolido, esa terminología. El microbioma también se utiliza, pero como repito, todo depende de la traducción del inglés, pero a nivel español es microbiota intestinal. Chévere, profesor. Quizás Ivonne, te confunde el hecho de que además de los microorganismos que forman microbiota intestinal, hay que considerar la carga genética que hay en ese ecosistema. Y a eso es lo que se le nombra microbioma. Gracias, profe. Sí, realmente puede ser. O sea, la única cosa que sí es real, no importa cómo le llamemos, es que un desequilibrio en este sistema y hay una enfermedad. Y está todo esto muy relacionado con la deficiencia inmunológica, que eso hay muchos científicos que están hablando sobre esto y está bien interesante el tema. Por eso que este tema está genial. Felicitaciones a los profesores. Muchas gracias, Ivonne. José Hernández, por favor, puede habilitar su micrófono y cámara. Solo micrófono para que haga su pregunta. Sí, buenas tardes con todos los docentes. Felicitaciones por parte de la exposición, muy interesante. Pero bueno, yo quería hacer una consulta sobre qué recomendación podrían dar sobre los probióticos y en qué beneficio pueden venir en distintas enfermedades, como por ejemplo el Bifidobacterium lactis. Gracias, José. Por favor, expositores. Bueno, brevemente, los probióticos pertenecen a diferentes géneros e incluso dentro de los géneros hay diferentes especies. Y dentro de las especies hay diferentes cepas. Es importante recordar que las civilizaciones antiguas, sin conocer de microbiología, ya en la práctica utilizaban, en los pueblos de los Balcanes, utilizaban probióticos precisamente en la producción de productos lácteos, y ahí se beneficiaban con el equilibrio de esta microbiota que estamos hablando hoy. De forma práctica, el yogur, que tiene
Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus es lo más económico y recomendable. En farmacias una importante que también es muy importante. Género Bifidobacterium que tú planteas y acompaña a los miembros de la especie humana desde su nacimiento. En relación a esto, como hay tanta limitante diagnóstica de la microbiota intestinal, porque para el diagnóstico de la microbiota intestinal se recurre a técnicas de biología molecular. Es imposible abordarlo con las técnicas convencionales de cultivo y educación de microorganismos. Se recurre al genoma de estos microorganismos. Entonces hay que trabajar hasta que la ciencia avance un poquito más, hay que trabajar con ensayo-error. Si te mantienes aparentemente sano, realizas tus actividades fisiológicas normales, bueno, pues ahí lo que tienes que hacer es un mantenimiento. Si tienes flatulencias, si tienes algún tipo de trastorno de la salud, pues si puedes recurrir a un diagnóstico de laboratorio, perfecto. De lo contrario, hay que ir al ensayo-error. Comenzando con pequeñas cantidades de yogur, si fuera yogur griego, mejor, pero siempre un yogur que no tenga aditivos alimentarios, que no tenga saborizantes, que no tenga colorantes. Ese es el camino más económico y más fácil de ayudarnos con los probióticos, que por supuesto tienes que acompañarlos con prebióticos, porque esos microorganismos que inyectamos en la microbiota intestinal después requieren nutrientes para desarrollarse. Y esto se consigue con los prebióticos y los fitoquímicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Franklin Cedeño también levantó la mano. Antes de que Franklin hable, la doctora Fanny Soraya Reyes felicita por la buena iniciativa relacionada con el tema y tiene una duda. Dice, ¿qué factores influyen en nuestra microbiota intestinal? Creo que hace un momento algo estaban comentando ustedes. Por favor, breve, y ahí le doy la palabra a Franklin Cedeño para que pueda hablar. Bueno, existen muchos factores. Uno de los principales y que se abordó ahora es la dieta. También tiene que ver mucho la forma de alimentación que recibió la persona o el niño recién nacido, si es por lactancia materna o leche de fórmula, o años de la leche materna, pues va a haber diferencias. Hay estudios que demuestran que un niño que es amamantado solo con leche materna, pues va a tener una mejor microbiota. Asimismo, el tipo de parto, el niño que es nacido a través de un parto normal, pues va a tener una mejor microbiota que una persona, un niño que lo haya nacido a través de la cesárea. Perdón, los medicamentos ya se habló, es principalmente los antibióticos, y por eso hay ciertas recomendaciones cuando se están suministrando antibióticos, es que el tipo de dieta tiene que cambiar. También influye muchísimo los estadios de vida, pues no es lo mismo una microbiota en los niños que en los adultos mayores. Se habla que dentro de los primeros 3 años de vida ya estaríamos teniendo nuestra microbiota casi completa hasta que va a ser casi igual hasta la edad adulta. Pero se habla también que del 60 al 70% de esta microbiota se va a mantener como tal, y ese otro 30-40% va a estar influenciado por distintos factores que, bueno, ya se mencionaron actualmente. El estrés, la actividad física, los estados emocionales también pueden afectar muchísimo lo que es la microbiota. Y otra cosa también que no deja de ser importante es la situación geográfica, es decir, no es lo mismo o no va a tener la misma composición de microbiota una población europea o una población sudamericana. Entonces, la influencia de esta microbiota va a estar condicionada por muchísimos factores.
Muchas gracias, licenciada. Franklin Cedeño, por favor, habilite su micrófono, puede hacer la pregunta. Sí, buenas tardes con todos. Muy buena ponencia de los docentes. Mi pregunta va dirigida, citando el ejemplo de la doctora Lidia, sobre la depresión. Mi pregunta es que si existe, integrando los temas de nutrición, si es que existe algún tipo de dieta que estimule o cambie, en este caso, la depresión, porque la depresión no es nada más que la disminución de la timia. Entonces, si existe alguna dieta que aumente o que equilibre este estado tímico de la persona. Buenas tardes, Franklin. Mira, en los últimos tiempos, junto al tratamiento con antidepresivos, al menos yo hace un tiempito que lo utilizo, indico la ingestión de alimentos ricos en triptófano, por lo que ya expliqué. El triptófano es un precursor de la serotonina y se dice que una de las causas de la depresión está relacionado con ese neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son alimentos ricos en triptófano? Pueden ser el huevo, pueden ser los productos lácteos, los pescados, sobre todo azules, las carnes, el pollo, los cereales, pero sobre todo del tipo de los frutos secos. ¿Respondido? Sí, gracias. Muy bien. Lady Muñoz, buenas tardes. Felicidades por la ponencia a todos los encargados. Una pregunta. En relación a lo que el doctor Caballero nombró, si tomas antibióticos, se debe consumir más probióticos. Entonces, en los antiepilépticos, ¿qué es lo que más se puede consumir? Es pregunta de ella. Bueno, yo propongo que yo responda una parte pequeña y la doctora Lidia y la doctora Joana me ayuden, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de un proceso particular. En relación con el consumo de antibióticos, es sumamente importante que antes de la aplicación del primer antibiótico ya estemos aplicando los probióticos. Está demostrado que el efecto de los probióticos para evitar trastornos gastrointestinales por el consumo de antibióticos es efectivo precisamente que antes de comenzar con la antibioticoterapia se apliquen los probióticos. Si se demora el consumo de los probióticos, el efecto va a ser menor. Hay publicaciones científicas que avalan esto que yo estoy diciendo. Quisiera que, porque ustedes ven que hay una proyección muy integral, los tres estamos hablando de varios campos, pero quisiera que Sabrina y Lidia hablaran particularmente de la pregunta que hace Lady. Tenemos una suerte, Gabriel, estoy identificando aquí a varios estudiantes. Vamos a tener que darle un reconocimiento en los exámenes finales por la participación en este webinar. Al menos los medios me lo recuerdan. Muchas gracias. No sé si habla primero la doctora Lidia y yo luego termino con lo de la dieta, o quiere que yo inicie, doctora. Ok, bueno. Bueno, en el caso de los, a ver, la pregunta es, si tengo que consumir más probióticos, entonces, ¿qué es lo que más puede consumir? Si estamos hablando de una dieta, hay estudios ya que hablan bueno, hay distintos estudios, sobre todo para tratar las convulsiones. Hay una dieta que es una combinación entre la dieta DASH, que es para detener la hipertensión, y la dieta mediterránea, que es la dieta MIND. Entonces, esta dieta MIND ha tenido muy buenos resultados en cuanto al tratamiento de las convulsiones. También se ha hablado un poco también del trasplante de microbiota, pero bueno, ese ya es otro tema. ¿Qué contiene la dieta MIND? Como les dije, una combinación de la dieta DASH
y la dieta mediterránea pues es muy rica en frutas y vegetales, también es la utilización de lácteos descremados, una disminución del consumo de carnes rojas casi nula y un mayor consumo, aumento del consumo de alimentos como el pollo o carnes blancas, pollos y sobre todo muchísimo pescado. También un punto importante aquí es el aceite de oliva. Como bien decía la doctora Sabrina, la dieta, en este caso de la epilepsia, que es la pregunta, debe ser variada. Por supuesto, como en cualquier enfermedad esta que tenga una base neurológica o neuropsiquiátrica, el alcohol terminantemente prohibido, sustituirlo por agua, por jugo de zumos naturales, etcétera. También no está contraindicado o no se le dice al paciente que no puede hacer uso de té o de café, aun cuando estos a veces se consideran un poco excitantes, ¿verdad? Pero no se le prohíbe. Lo que sí es importante que independientemente de la dieta, que independientemente de un tratamiento anticonvulsivante, el paciente tenga un descanso regular, sobre todo en el horario nocturno. Muchas gracias. La estudiante agradece también por las respuestas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que desee preguntar? Anita Pérez dice muchas gracias. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta acerca de un tema un término que escuché en la exposición, el trasplante de microbiota. Me pareció bastante interesante esa. Así que, ¿me podrían explicar más o menos de qué trata? Voy a abordar, ¿no? Porque precisamente lo mencioné yo y había comentado que se había hecho un estudio, ¿no? Haciendo trasplante de microbiota, y el trasplante básicamente consiste en materia fecal de un individuo hacia, por ejemplo, en este caso que yo hablé, un ratón de laboratorio. ¿Para qué? Para observar a ver si aparecían o no las características de la enfermedad, que en este caso estábamos haciendo referencia al autismo. En esa parte es que hice referencia al trasplante de microbiota. Materia fecal específicamente, que se puede de un individuo a otro, o en este caso yo hablé específicamente de experimentos que se habían hecho en laboratorio. Muy bien, muchas gracias. Tengo entendido que el trasplante de microbiota, así como lo hizo la doctora, tiene que hacerse de un individuo sano a un individuo enfermo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta referente a nuestra microbioma o microbiota o mucosa intestinal maravillosa, nuestro segundo cerebro, como dice el doctor Caballero, referente a este tema? Algo que quería acotar ahí, hay un estudio que se hizo en niños africanos. No recuerdo el año exactamente, pero me pareció bastante interesante. Y este estudio hablaba, porque teníamos dos tipos de niños que estaban desnutridos y niños que eran normosómicos. Y en el caso de los niños desnutridos, pues había una alteración de la microbiota. Pero luego se hizo o se juntó, digamos, de cierta manera, hicieron que estos niños estuvieran en su mismo hábitat, en un mismo hábitat, y luego de un tiempo comprobaron que la microbiota del niño que estaba desnutrido y que estaba alterada había mejorado muchísimo. O sea, realmente no dieron una explicación una explicación de por qué se había dado esta situación, pero decían que el hecho de que que una persona sana y una persona enferma, o sea, con una microbiota alterada, podría haber una mejora en la microbiota de la persona que tuviera
esta microbiota alterada. Todavía no, el estudio no explicaba el por qué como tal, pero sí se dio el caso. Entonces sí da motivo a que se sigan realizando investigaciones en este caso. Muy bien, tengo otra pregunta, parece. Sí, buenas tardes, de Melanie Mejía. ¿Qué sucede con la microbiota intestinal en presencia de parásitos? Doctor Bueno, Caballero, licenciado. ¿Sí? hay que recordar que parásito puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo y también organismos pluricelulares. Independientemente que hay una rama de la microbiología que es la parasitología, que se ocupa del estudio de protozoos y helmintos. Entonces, si la pregunta está dirigida a la presencia de protozoos y helmintos en el tracto intestinal en relación con la microbiota, podemos plantear que la microbiota nos protege precisamente evitando la colonización de agentes patógenos en el intestino. Esa es una de las actividades que realiza de apoyo a nuestro sistema inmune. Por otra parte, hay que indicar que no todos los protozoos, como sabemos, son patógenos. Entonces, hay amebas que participan en la modulación de las bacterias que forman la microbiota intestinal, porque fagocitan, igual que los bacteriófagos, que también modulan la población bacteriana, ahí ellos participan. Entonces hay que considerar, hablando de protozoos, que hay patógenos, que hay una competencia con la microbiota intestinal, con las bacterias en este caso, y también hay una modulación de algunos protozoos en la población bacteriana. Es lo que puedo afirmar con mayor certeza, porque la relación con los helmintos, sobre todo los grandes nemátodos o los grandes céstodes, ahí yo realmente tengo muchas más preguntas que respuestas. Hay una interacción, pero es muy contradictoria del efecto beneficioso, efectivo que puede hacer la microbiota intestinal contra estos parásitos, helmintos, ya sean céstodes o ya sean nemátodes. Hasta ahí es lo que yo he podido revisar. Muchas gracias. Bien, tuve que alejarme un momento de acá. Laura Alcíbar, no sé si ya se leyó ese mensaje, tuve que levantarme, perdón. Buenas tardes, ¿cuáles son las alteraciones que se presentan en la microbiota en presencia de la ansiedad? ¿Y cuáles serían las recomendaciones nutricionales? Entonces, como habíamos hecho referencia acá, hay una serie de patologías, ¿no?, que tienen que ver con la salud mental, y dentro de ellas está la ansiedad, y que está relacionado con este tema de debate que es sobre la microbiota intestinal. Son muchos, yo hablaba específicamente de GABA y de serotonina, pero son muchos los neurotransmisores que están involucrados, ¿no?, que están relacionados con este problema de la microbiota intestinal. Ahí también está la dopamina, la norepinefrina, acetilcolina y el cortisol. Y también hay aminoácidos, como ya habíamos hablado en el caso de la depresión, del triptófano.
La ansiedad es bastante frecuente en estos tiempos, mucho más frecuente, ¿verdad? Con todo esto que estamos viviendo o que hemos empezado a vivir desde el año pasado y aún se mantiene con la pandemia. Y existen algunos alimentos que son recomendados para calmar la ansiedad. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el plátano, el aguacate, el coco, brócoli, espinaca, o sea, alimentos que sean ricos, por ejemplo, en vitamina C, también pueden ser buenos. Muchas gracias, dice Laura Alcibar. Tengo una pregunta de Joseph Álava. Un segundito, Sí, sí. un segundito, Pilar. Gabriel preguntaba por los bifidobacterium. Los bifidobacterium y otros probióticos son calificados por algunos científicos como psicobióticos. Es decir, que la estabilidad, el equilibrio de esos géneros bacterianos son sumamente importantes y tienen una efectividad en relación con lo que estaba explicando la doctora Lidia, para mencionar el nombre de uno de los géneros bacterianos. Muchas gracias, doctor. Continuando, hay dos preguntas más. José Isidro Álava, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la intervención de cada una de las dignidades que realizaron su intervención. Mi pregunta es, ¿cuándo la alimentación es insuficiente, existen algún suplemento o con probióticos que ayuden a favorecer el fortalecimiento de la microbiota intestinal? ¿Qué suplemento prebiótico sería el recomendado aquí? Pero yo siempre he estado contrario a todo lo que es suplementación. En el caso de los prebióticos, sabemos que lo obtenemos de la fibra, ¿verdad? Entonces, de la fibra dietética, porque estos van a ser los alimentos de nuestra microbiota. Lo ideal aquí sería mejorar la alimentación en todo caso. O sea, yo sí soy bastante contraria a la suplementación, salvo ya casos excepcionales. Pero para esta situación lo mejor es el consumo de los alimentos que lo contienen y ya. Y además son de muy fácil acceso. Claro, es que él habla de alimentación insuficiente. Si es insuficiente la alimentación, ¿qué suplemento podría ser el adecuado? O sea, en el caso de no haber la alimentación y que sea una intervención un poco más rápida para recuperar a este paciente, supongo que eso es lo que comenta. Pero suplementos de prebióticos como tal no he escuchado. ¿Como tal? No. Existen algunos sin marca que han funcionado, pero no ha habido la... A ver, yo se quiere hablar, por favor, habilite su micrófono. Hola, muy buenas tardes, Hola, docentes. Y la verdad, primero felicitando por cada una de sus intervenciones. Es que mi pregunta va direccionada sobre todo porque, como ya saben, estoy cursando por el internado rotativo. Y en cierto caso, como mencionó el doctor Caballero, que al tomar antibióticos tiene efectos adversos en el sistema gastrointestinal. Entonces, muchos de los otros en nuestro caso, los internos de nutrición, tratamos de incentivar a los niños que tomen los probióticos para fortalecer eso y que no le afecte tanto la toma de antibióticos. Pero muchos médicos en la actualidad no toman en cuenta la importancia que tienen los probióticos a nivel de la flora intestinal. Mi pregunta es, porque muchas de las veces los niños sí nos cuestan alimentarlos y preguntan en base a eso, o sea, cómo existe algún suplemento que ayuden a fortalecer esa microbiota cuando no existe la alimentación correcta. Bueno, si hablamos del fortalecimiento de la microbiota, pues sería a través de los probióticos, ¿verdad? Ya sabemos que el de mayor consumo y más fácil acceso sería el yogur, ¿verdad? Como probióticos. Ahora, si hablamos de prebióticos,
que vendrían a ser el alimento de esta microbiota para fortalecer, para alimentar esta microbiota y que se mantenga fortalecida, pues yo sigo insistiendo, o sea, no conozco como tal un suplemento que diga un suplemento rico en prebióticos, porque ya sabemos de dónde lo tenemos, de la fibra. Entonces, si ya estamos hablando de un suplemento como tal de prebióticos, sería algún alimento que esté disecado, triturado y esté presentado en forma de polvo, no sé, en esa, pero como suplementos como tal, repito, yo no he visto, no conozco ninguno que exista en el mercado. No sé si estoy clara en lo que estoy diciendo. O sea, si vamos a hablar de fortalecimiento de la microbiota intestinal, fortalecemos esta es a través de los probióticos. Entonces, los probióticos se alimentan de prebióticos. Entonces, ¿de dónde obtenemos los probióticos? Pues los alimentos de forma bastante natural. No sé si estoy clara con esto. Bueno, Joseph, puede escribir si está claro o no con lo que acaba. Sí, gracias, muchas gracias, dice Joseph. Tengo otra pregunta que creo que también la acaba de responder usted, licenciada. Buenas tardes, de Michelle Córdoba. ¿Qué sucede con la microbiota intestinal si en ella hay presencia de amebas y oxiuros? En mi caso, dice, su bebé tenía amebas, el doctor que la atendió le mandó antiparasitarios, pero si le recetó prebióticos y probióticos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, usted ya lo acaba de explicarse sobre la diferencia de cuáles son los prebióticos y los probióticos. Pero igual, doctora, licenciada, doctor. Mira, hay que recordar que no todas las amebas son patógenas, entonces habría que ver el diagnóstico parasitológico que le realizaron, qué fue lo que le encontraron. Están hablando también de Oxiurus, un nematodo, es decir que hay un poliparasitismo, tanto de protozoos como de helmintos, considerando nematodos, considerando de que esa ameba que se diagnosticó fuera patógena. Pero eso también lo tienen que distinguir, ¿verdad? Entonces, ya yo dije hace un rato que esta microbiota intestinal trata de evitar la colonización de los patógenos, es decir, es un problema de competencia. Imaginen que tenemos un lugar donde hay muchas sillas y entonces quien ocupa las sillas no permite que otros lo ocupen. Algo así sucede con la microbiota intestinal, que compiten en el intestino con la intención de colonizar los patógenos. Por otra parte, también hay protozoos, hay amebas que fagocitan bacterias y modulan la población bacteriana, como dije hace un rato. También quería, en relación con lo que preguntó Isidro, y a mí me da mucho gusto porque están participando acá muchos estudiantes con los que yo he tenido el privilegio de trabajar en la carrera de nutrición. Me da mucho gusto que estén acá y ojalá tengan mucho interés en continuar con este tipo de eventos en sus vidas, que les va a ayudar mucho en su crecimiento profesional. Tenemos que recordar que además de probióticos, prebióticos, los fitoquímicos, muchos de estos fitoquímicos son glicosilados y la población bacteriana metaboliza los azúcares que están con esos fitoquímicos y liberan los principios activos de los fitoquímicos, que ese es un factor también que se debe considerar. Gracias. Gracias, José Hernández. ¿Qué prebióticos y probióticos? Bueno, dice lo mismo. Probióticos y probióticos son recomendables para mejorar los problemas con pacientes que presenten o estén diagnosticados con Alzheimer, es con Z, con Alzheimer. No sé si la doctora
Lidia, doctor Caballero. Bueno, yo voy a comenzar a hablar y Lidia me complementa o Lidia responde solo. Hable, doctor, y yo hablo después. Bueno, prácticamente no hay enfermedad que esté, que no tenga posibles asociaciones con la microbiota intestinal. Y esto se ha ido conociendo en la medida que más investigaciones se realizan sobre la composición y la fisiología de este ecosistema. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades psiquiátricas, el Alzheimer, el autismo, varias enfermedades que ya la doctora Lidia ha comentado, está demostrado científicamente que cuando hay un equilibrio de la microbiota intestinal, hay una mejora de esos procesos morbosos. Incluso hay investigaciones de la composición de individuos con Alzheimer, con individuos con autismo, que se les ha comparado con la microbiota de individuos supuestamente sanos. Debemos de decir que la microbiota intestinal es única para cada uno de nosotros. Se plantea que son como si fueran las huellas dactilares. No hay dos individuos que tengan la misma composición de microbiota intestinal, pero las proporciones en que se encuentran los diferentes filos, familias, géneros y especies microbianas sí tienen una relación directa con la presentación y desarrollo de todas estas enfermedades. Bueno, hasta ahí quiero llegar porque la doctora Lidia seguramente va a hablar con más propiedad que yo sobre el Alzheimer. Muchas gracias. No, específicamente en la revisión que hice, ¿no? Para poder abordar este tema. Cuando se habla de enfermedad de Alzheimer, sí se recomienda dentro de la dieta ciertas, o para mejorar esa microbiota intestinal, ¿no? Y que pueden mejorar la sintomatología presente en estos trastornos. Y se dice en estudios que se están realizando que una dieta rica en fibra y baja en grasa puede ayudar a los pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer. Así como también el uso de probióticos. Sí, y no solo el Alzheimer, las enfermedades neuropsiquiátricas que había mencionado anteriormente el doctor Caballero, ahí habíamos hablado del Parkinson, que no es una enfermedad psiquiátrica propiamente, pero que a veces sí tiene sus manifestaciones. Habíamos hablado de enfermedades que sí son psiquiátricas, como la esquizofrenia, etcétera, etcétera. Adelante, doctor. Sí, listo. Como para acotar ahí un poquito, yo antes les hablé de la dieta Mind. Entonces, esta de aquí es muy rica en frutas y vegetales. Tiene un alto contenido de prebióticos que ayudan muchísimo al mejoramiento, al mejoramiento de la microbiota intestinal. Entonces, incluso ya hay estudios que el estudio de la dieta Mind nació justamente con pacientes con Alzheimer, teniendo muy buenos resultados. Entonces, esta sería una muy buena opción para este tipo de pacientes. Perfecto. Helen Cristina Pazmeño, buenas tardes con todos. Una duda. ¿Qué opinan sobre la eficacia del consumo de heterogermina sin necesidad de pasar por un proceso de diarrea? Y si es aconsejable el consumo de la inulina como prebiótico habitual. Wow, buena pregunta. Me permito aquí, aunque más es el campo del doctor Caballero, pero me permito emitir mi opinión.
Y creo que si hemos estado hablando, ¿no?, todo el tiempo, yo creo que lo mismo la intervención primaria del doctor Caballero como la mía después, casi que todo está relacionado con la dieta. Sí, estamos hablando de dos sustancias, ¿no?, que no son tan naturales porque son creadas en un laboratorio. Entonces, lo ideal no es lo ideal de utilizarlo para mantener un equilibrio en la flora, pienso yo, a lo mejor yo estoy equivocada. Lo ideal sería con productos naturales si los tenemos a mano, y que estos productos naturales los vamos a ingresar a través de una dieta adecuada. Bueno, sí, como ustedes ven, los tres panelistas estamos, independientemente que cada uno de nosotros tiene su área específica de desarrollo, uno y otro estamos incursionando, porque es que es imposible hablar de microbiota intestinal sin considerar todos estos aspectos. Yo coincido totalmente con lo que dijo la doctora Lidia. Es preferible abrazar los estilos de vida saludables. Es preferible abrazar la alimentación saludable. Y hay que recordar las definiciones que se tienen sobre estos planteamientos que yo acabo de hacer. Se aleja de la cultura occidental, se aproxima mucho a la cultura oriental, o diría mejor, se acerca mucho más a la filosofía de vida que debiéramos tener todos, que está un pie en la cultura occidental y otro pie en la cultura oriental. Esto no se resuelve con una píldora, se resuelve con hábitos que debemos de tener en relación con el sueño, en relación con la hidratación que requerimos, en relación con el consumo de energía, en relación con el consumo de nutrientes, en relación con la actividad física, en relación con la respiración que debemos de realizar, en relación con tratar de tener el mejor estado de ánimo, y lo dice alguien que habla de una forma muy seria muchas veces, pero comprende que es mejor estar riéndose que estar serio. Y todas esas cosas y unas cuantas más, evitar el tabaquismo, todas esas cosas no las vamos a encontrar en una píldora. Están en los estilos de vida. Y pensemos por un momento cuánto debate hay hoy en relación con las vacunas y cuánta atención realmente debiéramos de tener por las medidas de protección personal que está demostrado son mucho más efectivas. Eso es estilos de vida. Dijo Einstein que era más fácil romper un átomo que cambiar un hábito. Y de esto muchas veces se trata, de abrazar estilos de vida, porque tampoco son inamovibles los malos hábitos. Sí es importante, como decía la doctora Lidia, no pensar en las drogas como primera opción. A mí me ha dado mucho gusto que Lidia me haya confesado cómo ella se comporta desde el punto de vista profesional, donde ella no tiene como primera línea la aplicación de drogas. Hay un camino que ella lo transita muy bien, con muy buenos resultados. Entonces, esta filosofía que me he tomado la libertad de decirles unos minutos, me disculpan si me he extendido, pero hay que defender los estilos de vida saludables y no acercarnos a la búsqueda de una píldora maravillosa, porque eso hasta ahora no existe. Muchas gracias. Solo para acotar un poco, y yo insisto en lo mismo, si tenemos una fuente accesible y de bajo costo económico, que son
los alimentos de origen vegetal, que nos pueden dar nos pueden proporcionar una buena o suficiente cantidad de prebióticos, ¿para qué recurrir a lo no natural? Entonces, en el caso de la inulina, por ejemplo, en Manabí, nosotros consumimos muchísimo plátano. Entonces, tenemos ahí una fuente importante de inulina. Entonces, ¿para qué buscar suplementación? Entonces, igual, no solamente en el plátano, nos encontramos en muchísimos otros vegetales o alimentos de origen animal. Entonces, insisto, igual ya lo han dicho mis otros compañeros, es buscar siempre lo más natural y tener unos adecuados estilos de vida para mejorar nuestro estado general de salud. Muy bien, muchas gracias. Alison Mendoza, buenas tardes. Si la microbiota intestinal influye en el estado del sistema inmunológico del individuo con respecto a la presencia de un cuadro de COVID-19 en un paciente, ¿podrá la microbiota intestinal intervenir o influir en la recuperación del paciente? Totalmente. En la revista Calicay hay una publicación que está dedicada precisamente a la participación de la microbiota intestinal en el enfrentamiento al SARS-CoV-2. Eso se puede entender por la participación que tiene la microbiota intestinal modulando el sistema inmune. También que no solamente es microbiota intestinal, hay otras partes del cuerpo que antes se pensaban que no tenían una población autóctona y hoy se sabe que sí están ahí microorganismos que contribuyen a nuestra salud. No quiero seguir extendiéndome porque creo que he hablado mucho y quiero darle espacio a mis compañeras. Para avanzar un poco más, bueno, es considerable la respuesta que usted da, doctor. Es obvio que definitivamente si la microbiota entre más sana esté, mejor va a aumentar un poco la inmunidad del cuerpo. El licenciado Ramón Isidro Rodríguez pregunta, ¿la sobrecarga de microbiota puede transformarse en patógena? ¿O en algún momento esta microbiota puede transformarse en patógena? Es la pregunta de él. Cuando hay sobrecarga o cuando no lo hay. Mira, quería complementar lo que dije antes en relación con la pregunta anterior, ¿verdad? Si decimos que la microbiota intestinal modula, apoya el sistema inmune y recordamos que hay una relación parásito-individuo susceptible, bueno, pues ahí vamos a tener que si usted tiene una microbiota intestinal equilibrada, si usted mantiene buenos estilos de vida, va a tener menos probabilidad de aceptar que el cuerpo acepte el desarrollo del proceso de la infección. Ya no que usted se exponga al virus, sino que ese virus pueda desarrollar el proceso infeccioso. En relación a lo que está preguntando Ramoncito, como principio, microbiota intestinal está formada por agentes que en ese momento que están en equilibrio no son patógenos. En la microbiota intestinal sí hay agentes que son oportunistas. Quizás Clostridium difficile es el ejemplo más conocido que de esto que él está preguntando. Clostridium difficile forma parte de la microbiota intestinal en proporciones pequeñas y participa en la fisiología de la microbiota intestinal cuando está en esas pequeñas cantidades. Cuando hay un desequilibrio, y eso está totalmente demostrado desde el punto de vista científico, cuando hay un desequilibrio de la microbiota intestinal y se exacerba el crecimiento, la multiplicación de Clostridium difficile, sobre todo por la antibioticoterapia, ocurren los procesos de diarrea. Ese es un ejemplo que está científicamente demostrado.
En aras al tiempo, continuamos con la siguiente pregunta. Anita Pérez, ¿cómo ayuda la microbiota en el trastorno del metabolismo de los aminoácidos? Hola, ¿sí No escucharon sé la si, pregunta? sí, no sé si la doctora Sabrina va a hablar o... Bueno, estuve leyendo sobre todo algo de la fenilcetonuria y la microbiota, y no es algo muy específico, pero se hablaba de que una microbiota en armonía o en equilibrio ayuda a, sobre todo porque era un estudio de niños, y también incluso hablaban de lo de la intolerancia al gluten, hacía que esta condición se mejorara, pero no tengo así algo como muy preciso para poder decir. Fue algo que leí y todavía no estaba tan claro de que si hay una influencia muy directa, pero sí se hablaba de que una microbiota en equilibrio sí ayuda a muchísimo en estos estados. Muy bien. Javier Álvarez. Buenas tardes, felicitaciones a los expositores. Mi pregunta es, ¿cuánto puede afectar la cocción de los alimentos en la biodisponibilidad de los probióticos y prebióticos, teniendo en cuenta la contraindicación de consumo de frutas y verduras crudas en algunas situaciones gastrointestinales? Bueno, un poco controversial, ¿no? Esta pregunta, porque realmente, como bien señala ahí, es posible que alguna persona en específico pueda tener contraindicado el ingerir ciertas cosas de manera crudas y tenga que cocinarlas o cocerlas. Pero lo que sí es cierto que cuando se habla de microbiota y de cocción, en algunos estudios que se han hecho, recuerden que este tema es virgen, muy virgen todavía aún, pero sí se ha podido ver en algunos estudios que han realizado los expertos, es que la cocción de los alimentos puede interferir, sobre todo cuando se hace la cocción esa en exceso, ¿verdad? De los alimentos, sí puede interferir en la composición de la microbiota intestinal. Porque ya usted no estaría obteniendo de esos alimentos todo lo que necesita para mantener en equilibrio esa microbiota. Mira, en relación con los probióticos, por supuesto, estamos hablando de microorganismos. Esos microorganismos no son esporulados, por lo tanto, se someten a un tratamiento térmico superior a los 70 grados, sencillamente se van a destruir. Pero los probióticos se pueden consumir sin riesgo en productos inocuos como el yogur, el kefir. Me alegro de acordarme ahora del kefir, porque el kefir está sumamente priorizado en los mensajes de contribución al equilibrio de la microbiota. Entonces, en relación con los prebióticos que están presentes en vegetales, ahí tenemos que acordarnos de lo que hemos aprendido en higiene de los alimentos, en el cuidado de la protección sanitaria de los alimentos. Los alimentos pueden ser, si son producidos, se obtienen, se producen, se manipulan con buenas prácticas de manipulación o de producción, la probabilidad de que tengan agentes contaminantes
debe ser baja. Entonces, en este caso tenemos que tener cuidado con los proveedores, tenemos que tener cuidado con la exposición a huevos de parásitos o incluso enterobacterias que puedan estar en esos alimentos, que lógicamente todo eso va a ser contraproducente. Pero eso se logra y se puede mantener una dieta, y de hecho la alimentación saludable se nutre, perdón, no debo usar la palabra nutre ahí, se incluye precisamente esta rama de la inocuidad de los alimentos en su desarrollo. Si no mantienes la protección sanitaria de los alimentos, no hay alimentación saludable. Olvídate de los aportes de nutrientes ni del equilibrio energético de la dieta. No. Si no hay inocuidad de los alimentos, el alimento no puede cumplir con sus funciones. Entonces, tenemos que recordar que estos prebióticos son precisamente almidones y carbohidratos resistentes a la digestión de nuestros jugos y enzimas que tenemos en el tracto gastrointestinal. Y por lo tanto van a llegar al colon, donde van a ser metabolizados por la microbiota que está en el intestino. Entonces, en este caso, creo que es importante recordar otra vez la valoración integral y holística que tenemos que tener con los alimentos. No tan solo la composición, sino también la protección sanitaria de los alimentos. Por eso, en la carrera de nutrición y dietética, se le privilegia una buena parte de su carga horaria precisamente a lo que tiene que ver con la microbiología, la toxicología y la higiene de los alimentos como tal. No sé si me alejé de lo que están preguntando o si necesitan más aclaración. Muchas gracias. No, doctor, y no es específicamente la cocción. En algunos estudios lo que más señalan los expertos es los métodos de cocción que usted utilice. Quería acotar eso. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acordarme esa parte. Licenciada Sabrina, ¿algo que desea acotar? No, ya lo dijeron. Perfecto. El licenciado Ramón Isidro dice, hay un suplemento prebiótico llamado Vagovital Inmune. Y una pregunta de la señorita Sofía Ponce, dice, ¿cómo se clasifica la microbiota según la funcionalidad? ¿Cómo? La clasificación de la microbiota, no entendí esa pregunta para tratar de ver si puedo contribuir con esa inquietud. No entendí eso. Tal cual así, se la leo, dice, ¿cómo se clasifica la microbiota según la funcionalidad? Bueno, hasta donde yo sé, la microbiota puede tener dos estados: equilibrio y desequilibrio. Eubiosis y disbiosis. Mientras está en eubiosis, hay una homeostasis que permite el estado fisiológico. Las alteraciones van a suceder cuando hay un desequilibrio y entonces se facilita la inflamación, los procesos de inflamación crónico y la producción de metabolitos que no contribuyen a nuestra salud. A diferencia de lo contrario, que cuando estamos en eubiosis, en el equilibrio de los diferentes filos microbianos, ahí la fisiología de ese ecosistema va a favorecer el metabolismo que ellos practican, la producción de distintos metabolitos que van a
ayudar a contribuir a nuestra salud, ya sea contribuyendo con energía, pero también produciendo diferentes metabolitos que ya la doctora Lidia estuvo nombrando, que tienen implicaciones mucho más allá del tracto gastrointestinal. También creo que es importante señalar en este sentido que esto es dinámico. La microbiota intestinal la podemos tener hoy de una forma, y si nos exponemos a determinados estímulos de los factores que antes hablamos, bueno, pues sencillamente esa microbiota se puede alterar. Y eso es lo que hay que evitar. Ahora, clasificación, así como se preguntó, yo realmente no sé. ¿Alguna acotación, la doctora y la licenciada? No, ninguna. Perfecto. Hemos tenido este webinar bastante tiempo, hora y media. Ha sido bastante, ha sido productiva. Esta va a quedar grabada en YouTube cuando la quieran volver a ver. Se le agradece mucho por la participación de los presentes. Algo que deseen hablar para cerrar este webinar, doctor, doctora, licenciada. Bueno, agradecer mucho la presencia de ustedes y el que hayan estado bastante interesados en este tema. Como ya lo ha mencionado tanto el doctor Caballero como la doctora Lidia, pues la microbiota todavía se sigue estudiando, todavía hay cosas que no tenemos claras, incluso en la pregunta que realizaban respecto al trastorno del metabolismo de los aminoácidos y la microbiota, pues todavía no están las cosas totalmente claras. Se habla de que un mayor consumo de probióticos pues puede ayudar a mejorar los trastornos que puedan ser ocasionados por esto, pero todavía no hay estudios concluyentes. Entonces, sí es bueno que se investiguen muchísimo más. Hay muchos estudios, muchísimos estudios de esto, pero todavía no son todos concluyentes. Entonces, tenemos todavía, como lo mencionó la doctora Lidia, este es un tema virgen, que si bien es cierto, hay varios estudios realizados, pero todavía no está todo descubierto. Entonces, sí, se los invita a participar en este tipo de investigaciones para poder despejar todas las dudas. Yo quería agradecer que nos hayan acompañado. Quiero agradecer todas las preguntas que se han formulado. Realmente me siento muy satisfecho de la actividad que se ha realizado. Muchas gracias. Doctora Lidia. Bueno, me sumo a lo que han dicho mis compañeros y creo que sí es un tema virgen. Se podrá seguir en el futuro hablar sobre estos temas que han resultado bien interesantes para el público que asistió, y nosotros estamos perfectamente a las órdenes, ¿no?, de poder aclarar y brindar todo lo que está a nuestro alcance respecto a este tema. Gracias a todos. Muchas gracias a los ponentes. Esperemos en una próxima ocasión volver a hacer un webinar con un tema que ustedes nos puedan sugerir. No se olviden de visitar la página de UTM Saludable. Está disponible para que ustedes hagan sus preguntas dentro de esta. Muchas gracias a todos por la participación. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes.